Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a ver ahora los temas contenidos en la guía de clase número 12, concretamente aquellos que refieren a la obtención y cómputo de las mayorías necesarias para que el juez homologue el acuerdo, por un lado, y por otro lado el procedimiento especial del artículo 48 denominado crackdown. En cuanto a las mayorías necesarias, es necesario ubicarnos en el proceso, en la etapa del proceso en la que nos encontramos. Una vez que el juez dictó la sentencia de categorización y determinó quiénes eran los acreedores que iban a formar parte de cada una de las categorías y comienza a transitar el periodo de exclusividad, como dijimos en la clase anterior, el deudor tiene que hacer pública la propuesta para los acreedores con una antelación no menor de 20 días hasta que vence el periodo de exclusividad. O sea, el día menos 20 como máximo. Al hacer pública la propuesta, el deudor va a informar si el acuerdo lo va a buscar solamente con los quirografarios o si también va a buscar algún acuerdo con los privilegiados. Y asimismo, va a informar en ese momento si el acuerdo con los privilegiados va a condicionar la obtención del acuerdo con los quirografarios o si van a estar desvinculados ambos acuerdos. Eso por los motivos que ya hemos explicado anteriormente y que vamos a repetir en un rato. Bien, ¿cómo sigue el proceso entonces? Hemos dicho que una vez hecha pública la propuesta, el deudor tiene que dedicarse a recabar las conformidades de los acreedores y la ley le va a exigir que esas conformidades sean presentadas por escrito con la transcripción de la última propuesta incorporada al expediente. ¿Por qué razón? Y porque como el deudor puede modificar la propuesta mejorándola o desmejorándola según sus propios criterios hasta el momento de la audiencia informativa, siempre vamos a tener que computar las propuestas que transcriban la última, las conformidades que transcriban la última propuesta incorporada al expediente. Una vez que el deudor ha reunido, ha presentado las propuestas, vamos a hacer el cómputo por intermedio del síndico, lo hace generalmente el tribunal, para establecer si el sujeto ha obtenido o no las mayorías que establece la ley. Si obtiene las mayorías antes de la audiencia informativa, evidentemente la audiencia informativa no se va a realizar. Pero si no, va a tener la posibilidad de presentar las conformidades hasta el último día del periodo de exclusividad, siempre y cuando este no se haya extendido, como explicamos en la clase anterior. ¿Cuáles son las mayorías que requiere la ley? Bueno, la ley 24.522 unificó las mayorías necesarias y estableció que para todos los casos las mayorías necesarias son las 2/3 partes del capital, o sea el 66,67% del capital, y la mayoría absoluta de personas. También tenemos la doble mayoría. Pero fíjense ustedes que la ley 19.551 distinguía según el tipo de propuesta que se hiciera para establecer cuáles eran las mayorías. Decía, por ejemplo, el artículo 55 que si la propuesta era del pago total de los créditos en un plazo no mayor de un año, con garantías reales para su cumplimiento, se aprobaban por el voto de la mayoría de los acreedores que representen la mayoría de capital computable, o sea, más de la mitad en ambos casos. Pero si la propuesta contenía quita, espera o ambas, debía ser votada favorablemente por 2/3 partes de los acreedores que representen 3/4 partes del capital computable, o por las 3/4 partes de acreedores que representen 2/3 partes del capital. Sin embargo, si la espera era de más de 2 años, se requerían las mayorías señaladas en el artículo siguiente. El artículo siguiente, que era el 57, decía que toda otra propuesta requiere ser aprobada por mayoría de 3/4 partes de acreedores que representen 4/5 partes del capital computable. O sea, esas mayorías tan exigentes de la ley 19.551 se ha acotado sensiblemente al determinar que solamente son de las 2/3 partes del capital y la mayoría absoluta de personas. Hay una excepción a esta regla y es el caso de concurso del conjunto económico,
Cuando la propuesta es unificada, en ese caso, el conjunto va a obtener también, o sea, va a seguir adelante con el acuerdo preventivo. El juez declarará alcanzadas las mayorías, aunque no se hayan obtenido estas mayorías del artículo 45 cuando se dé esta circunstancia: que en cada una de las categorías de los integrantes del concurso se haya obtenido por lo menos el 50% del capital computable y que el total sume el 75% del pasivo verificado en la totalidad de los concursos. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo se puede explicar? Y supongamos que en el conjunto económico tenemos un sujeto que es el principal deudor y este sujeto que es el principal deudor a su vez tiene un principal acreedor que es un banco, supongamos, al cual le debe el 70% de su pasivo, está tomado con ese banco, y a su vez los otros integrantes del conjunto son garantes o avalistas, de algún modo están también obligados por esa obligación del deudor principal, y al momento de presentarse la consolidación del pasivo nos vamos a encontrar con que este banco constituye, digamos, la masa principal de los pasivos del conjunto económico. Y si ese banco da la conformidad, bueno, solamente el deudor tendrá que preocuparse por obtener las mayorías simples en cada una de los concursos del resto de los integrantes del grupo, y seguramente superará el 75%. Evidentemente en el concurso principal obtuvo más del 50, obtuvo más del 75 para poder llegar a esa sumatoria. Lo importante es que acá, primero, modificamos el cómputo del capital, y en segundo lugar, otra cosa importante es que nos olvidamos de la mayoría de personas, quedándonos solamente con la mayoría de capital. Cuando veamos la etapa de homologación del acuerdo, también vamos a ver que hay otra posibilidad más, que es cuando el deudor no logró las mayorías en todas las categorías, pero sí en alguna de ellas, y se dan determinadas circunstancias que habiliten al juez a homologar, pero eso ya es una posibilidad que tiene el juez de homologar en lo que se denomina cram-down power. ¿Qué pasa cuando dentro del concurso preventivo tenemos títulos emitidos en serie? O sea, aquellos, supongamos que el deudor emitió una serie de obligaciones negociables que fueron ubicadas en el mercado, y en ese caso tenemos un sinnúmero de acreedores tenedores de esos títulos emitidos en serie. Generalmente a esas emisiones tienen un responsable, un representante de todos los tenedores de los títulos, y entonces la ley autoriza a que ese sujeto, que viene a ser el fiduciario, reúna, organice de acuerdo a las mismas normas que establecieron, en la emisión de los títulos, llame a asamblea y someta a estos tenedores de títulos la propuesta que ha hecho el deudor, y entonces ellos en esa asamblea van a votar por sí o por no, favorablemente o no. En ese caso, una vez que ellos votaron, este sujeto, que es el que los representa, va a tener un doble voto. Un voto favorable por los que votaron a favor y un voto desfavorable por los que votaron en contra. Evidentemente, acá si se formara la categoría de bonistas, no vamos a poder exigir la mayoría de personas. ¿Por qué? Porque si solamente tenemos un sujeto que tiene un doble voto y ese doble voto es por sí o por no, solamente lo que nos interesa es la mayoría de capital. Ya hemos dicho entonces el modo en que se computan y quiénes son los que forman parte de este banquete concursal al decir de Daniel Truffat. Hemos dicho que son los acreedores verificados y los declarados admisibles en la sentencia de verificación. No obstante, el artículo 45 nos da una serie de pautas para excluir a algunos acreedores de este cómputo. En primer término, por ejemplo, quedan fuera aquellos acreedores que, habiendo sido admitidos como admisibles como quirografarios, y si ellos habían solicitado que se les reconociera un privilegio y revisionan para reclamar el reconocimiento del privilegio, aunque sean quirografarios y admisibles en la sentencia del artículo 36,
no van a formar parte del cómputo para el acuerdo. En segundo lugar, el artículo 45 excluye determinados sujetos que por su vínculo con el deudor tienen un voto comprometido. Entonces, el cónyuge es uno de ellos, los parientes del deudor dentro del cuarto grado de consanguinidad, o sea, hasta los primos hermanos, segundo de afinidad, o sea, el cuñado, los adoptivos y los sesionarios dentro del año anterior a la presentación del concurso, o sea, los sesionarios de estos sujetos dentro del año anterior a la presentación del concurso. Como se dijo recién, esto se debe a que en realidad se está presumiendo que hay un acuerdo, digamos, un voto comprometido por el sujeto que está dando la conformidad en ese momento. Y si se tratara de una persona jurídica, quedan excluidos el voto, los acreedores socios, los administradores y los que se encuentren respecto de ellos en la situación del párrafo anterior, o sea, el cónyuge del socio, el cónyuge del administrador, el afín o el consanguíneo o el adoptivo. Y esta prohibición, dice la ley, no se aplica a los casos en que sean accionistas de la concursada, salvo que sean los controladores. O sea, supongamos que se presente en concurso una sociedad anónima que cotiza en bolsa y dentro de sus acreedores tiene alguien que tiene, qué sé yo, acciones por el 0,0001% de su paquete accionario. Bueno, en ese caso, ese acreedor sí puede votar el acuerdo, si forma parte del cómputo. Ahora, si se presenta una sociedad anónima que tiene dos socios y cada uno de los socios tiene el 50%, o supongamos hay un socio que tiene el 90% y otro el 10%, y el que tiene a su vez el 90% es acreedor, este sujeto va a quedar excluido. Estas exclusiones las encontramos en la ley. También quedan excluidos, en el caso del concurso de conjunto económico, los créditos recíprocos entre los distintos integrantes del grupo. E inclusive, en este caso, la exclusión se extiende a los sesionarios hasta 2 años. O sea, aquellos sujetos que recibieron del acreedor original el crédito como sesionarios, hasta 2 años antes de la presentación del concurso también van a quedar excluidos del cómputo para determinar las mayorías base del acuerdo. La jurisprudencia ha ido también formulando algunas exclusiones que se han dado, digamos, paulatinamente a lo largo del tiempo a partir de situaciones especiales que se iban presentando. Inicialmente, el criterio era que esta exclusión era, digamos, esta enumeración era taxativa y no había más exclusiones que la que habíamos mencionado. No obstante, a poco de andar, digamos, de la ley 24.522 y ante la situación, por ejemplo, que se presentaba con los organismos fiscales principalmente, comenzó a plantearse la necesidad de excluir a estos organismos porque, bueno, se complicaba la negociación y si bien la solución que tenía el deudor era categorizarlos, no siempre lo hacía y después cuando llegaba el momento se encontraba con las dificultades para obtener las mayorías. ¿Qué pasaba? Bueno, que como planteó en alguna ocasión en las jornadas de Derecho Concursal del año 2000 el anterior titular de esta cátedra, el doctor Guillermo Mozo, por ejemplo, la AFIP tiene la naturaleza del plumero, dijo él, me acuerdo así como lo planteó. ¿Y por qué la naturaleza del plumero? Bueno, porque el plumero es mitad animal y mitad vegetal. Es animal en cuanto a las plumas, pero vegetal en cuanto al palito que lo sostiene. Entonces, él dijo, la AFIP es algo parecido. La AFIP es como cualquier acreedor, alguien que tiene que ir, pedir verificación, acreditar la causa del crédito y demás. Pero una vez que ingresa al pasivo concursal, no puede comportarse como cualquier acreedor. Digamos, no hay quien pueda decidir discrecionalmente si acepta o no la propuesta de acuerdo del deudor. La AFIP está sujetada a determinadas reglamentaciones y en consecuencia, si no se ajusta a esas reglamentaciones, no va a dar la conformidad. Entonces nos encontramos con que llegado el momento en que vamos a hacer el cómputo, tenemos que la AFIP tiene un volumen de quirografario muy importante, porque también tenemos que recordar que solamente gozan de privilegio el capital de los créditos fiscales, más en los intereses no, y si las deudas
tienen un determinado tiempo de antigüedad, a veces los intereses son muy voluminosos y eso hace que la incidencia de la FIP dentro de la FIP o ATM, ¿cierto?, de la municipalidad, dentro del pasivo del deudor, sea muy importante. Y si el deudor no tomó los recaudos, no los categorizó aparte, se va a encontrar con que, como estos organismos tienen pautadas determinadas reglamentaciones, digamos, para poder ingresar, digamos, para poder otorgar las conformidades, si el deudor no se ajusta exactamente a lo que establece el organismo, no va a lograr la conformidad del acreedor y por consiguiente el concurso preventivo va a naufragar, va a derivar necesariamente en la quiebra. Por eso es que, como les decía, ante la propuesta del doctor Mozo, comenzó a elaborarse esa teoría de la exclusión del crédito fiscal y fue de los primeros acreedores que no enumerados en el artículo 45 quedaron fuera del cómputo en determinadas condiciones. Por supuesto que siempre bajo la condición de tener que ingresar a los regímenes, digamos, de refinanciación de deudas para deudores concursados o en quiebra que establecían los mismos organismos fiscales. A poco de andar apareció otro sujeto que también por su importancia dentro del concurso preventivo terminó siendo relevante y siendo necesario evaluar si se lo excluía o no. Y se lo denominó el acreedor hostil. ¿Quién es el acreedor hostil? Y el acreedor hostil es aquel al que no le interesa el acuerdo, al que solo le interesa que naufrague el concurso, que tiene fines escondidos, que no son los propios de lo que pueden tener cualquier acreedor, que es percibir la mayor parte de su acreencia, sino que su finalidad es directamente frustrar el concurso preventivo. ¿Por qué? Y, por ejemplo, si el acreedor es un competidor, si ambos sujetos, el deudor concursado y este acreedor, aparecen, digamos, forman parte, digamos, o tienen una parte del mercado en el cual ellos se mueven y este sujeto aparece como acreedor y si logra que el deudor concursado caiga en quiebra, él se va a quedar necesariamente con una porción importante del mercado que este otro tenía. Por eso es que cuando se han advertido esas circunstancias, principalmente porque estos acreedores no son acreedores genuinos, es difícil que entre competidores se hagan préstamos, pero aparecen estos acreedores como cesionarios o como habiendo pagado por subrogación las obligaciones de un tercero, de otro que era acreedor, y entonces se posicionan en el concurso de un modo tal que llevan a que si ellos no dan la conformidad, el concurso caiga. Si el deudor logra persuadir al juez que la finalidad de este sujeto no es realmente no estar de acuerdo porque, bueno, no considera viable la propuesta, sino que lo que busca es la quiebra de la empresa, el juez podría en ese caso también excluirlo. Y aparece una categoría, digamos, que sería la contrapartida, la del acreedor complaciente, aquel acreedor que va a dar la conformidad a cualquier propuesta. ¿Por qué? Y porque tiene relaciones de amistad. Por ejemplo, los primeros casos que se ventilaron en este sentido son los del conviviente, por ejemplo, ¿cierto? Entonces teníamos un deudor en concurso y su conviviente era acreedora. Bueno, evidentemente esa mujer que era acreedora iba a dar la conformidad a la propuesta que le hicieran. Si total ella, al convivir con este sujeto, las relaciones económicas se manejaban de otro modo. O, por ejemplo, también el caso de algún familiar que puede estar involucrado o, digamos, que no sea de los que están excluidos por ley. O a veces también ha ocurrido con el supuesto de aquellos acreedores que en realidad, en el fondo, habían cobrado o no tenían interés ninguno en obtener digamos, en que les pagaran lo que se les adeudaba. Entonces ellos daban la conformidad a cualquier propuesta. Si total, en realidad ellos ya no tenían, lo que les interesaba no era cobrar lo que le pudieran pagar, sino que los otros acreedores que formaban parte del acuerdo cobrarán menos de lo que podrían cobrar si este sujeto no estuviera incluido dentro del cómputo. Bueno, ¿qué pasa entonces si el deudor no logra las conformidades con las mayorías que hemos dicho? Si venció el periodo de exclusividad no logra las conformidades,
Digamos, vamos a ver que la ley nos da distintas soluciones, según el tipo de concurso de que se trate y la naturaleza del sujeto. Si es una persona humana, bueno, el destino indefectible es la quiebra indirecta. Si se trata de una persona jurídica, vamos a distinguir si es un pequeño concurso o un concurso típico o mega concurso. Si se trata de un pequeño concurso, la solución es la misma, la quiebra indirecta, salvo que el deudor al momento de presentarse en concurso hubiera hecho reserva de plantear la inconstitucionalidad del artículo 48 en cuanto la excluía de la posibilidad del crackdown, pero había cumplido también con las condiciones que se exigen al sujeto que se va a presentar en concurso como concurso típico o mega concurso, es decir, trayendo las certificaciones de los incisos 3 y 5 del artículo 11 y bueno, consintiendo que se formara el comité de control y demás. Y si el concurso era de una persona jurídica, de las incluidas en el artículo 48, la solución que nos da la ley es el crackdown.